Buenos días a todos a este evento y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Itzela Quetzali Simbrón Juárez y el día de hoy tengo el gusto de ser la moderadora de este evento, con la presentación de un interesante tema titulado Estado de arte y análisis de estándares internacionales aplicados al diseño de túneles, el cual será presentado por el ingeniero Héctor Abraham Arias Bautista, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad Marista de Querétaro. Actualmente se encuentra en proceso de conclusión de la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla su tema de investigación titulado Análisis de los criterios y acciones de diseño en proyectos de túneles y sus accesos. Perspectivas para normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Realizó un intercambio académico en la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín, donde fortaleció sus conocimientos en geotecnia junto a destacados profesores de la Facultad de Minas. En el ámbito profesional y gremial, se desempeña como vicepresidente de difusión de la cuarta mesa directiva del Grupo de Ingenieros Jóvenes de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, promoviendo el diálogo intergeneracional, la divulgación técnica y la formación continua de jóvenes profesionales. Su interés académico profesional se enfoca en la planificación, el diseño y los criterios técnicos de obras subterráneas con una visión que integra sostenibilidad, innovación y resiliencia urbana. Este webinar presenta una revisión del estado de arte de las normativas aplicables al diseño de túneles, junto con un análisis de enfoques internacionales, en particular de las guías técnicas del Comité Alemán de Túneles y de las especificaciones de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, con el objetivo de identificar criterios clave que aporten al desarrollo y fortalecimiento de un marco normativo nacional. Bueno, en unos momentos el ingeniero pues nos hablará un poco más acerca de este tema. Para continuar, pues les agradecemos que sus dudas y comentarios podrán anotarlas en el módulo de preguntas que se encuentra ubicado en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar, procederemos a leerle las preguntas al ingeniero Héctor y pues él nos hará favor de responderlas. Sin más por el momento, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, agradece la presencia de todos, las participaciones que con su confianza hacen posible este espacio de intercambio y aprendizaje. Bienvenidos y bienvenido, ingeniero Héctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Quetzali. Muy buenos días a todos. Agradezco enormemente la oportunidad que se me da de poder compartirles un poco de mi proyecto de tesis. No sin antes mencionar que pues he recibido la orientación y el asesoramiento de profesores destacados de la maestría de túneles y obras subterráneas, entre ellos la doctora Osa, que es mi tutora, el maestro Juan Paulín, el maestro Juan Carlos Valenzuela, entre muchos otros. Agradezco esta oportunidad y como un primer acercamiento, y quizá no tanto abordando un estado del arte, sino un primer acercamiento a las normativas que tratan del análisis de diseño de túneles, construcción de túneles. Les voy a presentar dos normativas, las cuales son de carácter internacional. Bien, la primera normativa es la especificación estándar para construcción de túneles. Esta normativa es de origen japonés, la creó la Asociación o la Sociedad de Ingenieros Civiles, y esta normativa inició como una guía de diseño y construcción de túneles en 1969. Fue hasta el año 2012 cuando se hace la invitación a más de 100 especialistas para la redacción de este documento. Este documento se concretó en el año 2016. Por otra parte, les hablaré también de las recomendaciones para el diseño, producción e instalación de dovelas. Este documento como tal sí es una guía de diseño y construcción de carácter internacional y pues es de origen alemán. Estas recomendaciones se fundamentan en otros marcos normativos internacionales como lo son los eurocódigos.
Bien, de ahora en adelante les presentaré a modo comparativo los distintos puntos que se abordarán desde su enfoque hasta la verificación de ambas normativas. Comenzando por su enfoque, ambas normativas brindan recomendaciones sobre el sistema de sostenimiento de elementos prefabricados, de anillos segmentados, como comúnmente se le encuentra en la literatura, o también llamados dovelas. Las podemos ver aquí, es un elemento de concreto y acero que puede reforzarse aún más con fibras. En la construcción de túneles mecanizados, este sistema de sostenimiento es el más habitual, ¿no? Estas dovelas, al unirse, forman un anillo cerrado que se ajusta a la geometría del túnel excavado. Como podemos ver aquí, este es un anillo en su vista transversal y se colocan de manera secuencial. Estas dovelas cierran con una dovela menor, que es la clave, y una vez que son colocadas, le sirven de apoyo a la máquina tuneladora para impulsarse y seguir con el proceso de excavación. Y bueno, aquí tenemos una vista desde su interior. Bien, la clasificación de túneles permite abordar de manera detallada los aspectos técnicos asociados a su construcción y diseño. Tal cual, la especificación japonesa no presenta una clasificación de túneles, sino que le asigna en su análisis por estado límite o en su criterio por estado límite, que lo comentaremos más adelante, le asigna un factor de importancia. Está asociado a la estructura o al impacto social que el túnel en este caso pueda llegar a tener. Eh, Algo característico de esta norma, de esta especificación, es que asigna un rango de valores a los factores. En este caso, para el factor de estructura, asigna un rango de valor de 1 hasta 1.3. Por otra parte, las recomendaciones alemanas sí clasifican sus estructuras con base a la complejidad. Es decir, ellos la clasifican de GK1, GK2, GK3. Para este caso, este tipo de obras como proyectos, perdón, como centrales nucleares, túneles, se clasifican o categorizan en un GK3, que son obras de alta complejidad en condiciones de terrenos desfavorables. Bien, el criterio de diseño que comparten ambos documentos es el criterio de estados límites. El criterio de diseño permite evaluar la seguridad del revestimiento de las dovelas con base en su función prevista. Todos los procesos de cálculo deben formularse conforme al criterio de diseño. Diciendo esto, el criterio de diseño común es el estado límite y lo presenta en dos categorías principales, que es el estado límite de falla o de colapso o último, como también se le puede encontrar, y el estado límite de servicio. Podemos ver aquí en la imagen la relación que hay entre resistencia y el efecto de la carga, diciéndose que el estado límite podría ser cuando las resistencias son iguales a los efectos de la carga, y este pasa a un conjunto de falla cuando las resistencias se ven superadas por los efectos de la carga, manteniéndose en un estado seguro o un conjunto seguro cuando las resistencias son mayores a los efectos de la carga. En el conjunto seguro es cuando encontramos el estado límite de servicio y este nos define si es funcionalmente aceptable o no la estructura en este caso. Bien, el criterio de diseño se acompaña de, de tres puntos importantes. El primero es el factor de seguridad, que tiene la función de introducir un margen de seguridad en el diseño que compense la incertidumbre. También podemos encontrar factores de seguridad parciales, como lo es en la especificación japonesa, que asigna factores de seguridad parciales a las resistencias y a las cargas. Del lado izquierdo podemos ver dos factores, que es el factor de seguridad del material y el factor del elemento. Del lado derecho, el factor de carga y el factor de análisis estructural. Bueno, y el factor de estructura que ya mencioné está asociado a la importancia, ¿no? O al impacto que pueda tener la estructura. Estos factores, algo particular de la norma y que
por cuestión de tiempo también no entraremos en detalle, es que estos factores permiten determinar un rango de valores. Es decir, al diseñador le permite tomar un rango de valores en cada uno de estos factores, dependiendo de la incertidumbre que pueda tener el proyecto. A diferencia de las recomendaciones alemanas únicamente utilizan dos factores globales, que es el factor de seguridad para las acciones permanentes y el factor de seguridad para las acciones variables. Bien, ahora les presentaré las acciones de cada uno de los marcos normativos. No sin antes mencionar que pues, estos factores se definen también como coeficientes aplicados a las acciones o a la resistencia de los materiales. Comúnmente lo denominamos factor de carga y factor de resistencia. Las acciones en el diseño se comprenden como todos aquellos fenómenos que inducen fuerzas internas, esfuerzos, deformaciones en una estructura, pero también pueden ser factores externos o internos que afecten el comportamiento de la estructura. Algo particular de esta especificación japonesa es que asigna o más bien da factores específicos en el diseño del túnel. Por mencionar algunos, estos son los que presenta, pero por mencionar algunos, está el efecto del peso propio del revestimiento, el efecto de la sobrecarga, la influencia del entorno, la flotación, que es algo que evalúa mucho en el diseño del túnel, el efecto por construcciones colindantes, el efecto que puede llegar a tener la construcción mediante dos túneles paralelos, cargas internas dentro del túnel, entre otros. Estas acciones son las que brinda como tal este documento y permiten clasificarlas con base en su frecuencia. Las cargas pueden ser, o cargas o acciones pueden ser permanentes o fundamentales cuando actúan de manera continua o con poca variación a lo largo de la vida útil del túnel. Pueden ser temporales cuando responden a cargas de construcción, como por ejemplo la fuerza, el empuje de los gatos hidráulicos, la presión de relleno de inyectado. Y por último, las cargas pueden ser ocasionales cuando se manifiestan esporádicamente. Las recomendaciones alemanas clasifican o categorizan sus acciones según su variación en el tiempo. Estas acciones pueden ser permanentes, por ejemplo, la presión hidrostática, el peso propio de las dovelas, el equipamiento, instalaciones. Pueden ser acciones variables como las correspondientes al tránsito dentro del túnel, variación de temperatura, cargas temporales, la presión de inyectado, y acciones accidentales como explosiones, incendios, impactos, incluso hasta inundación. A diferencia de las recomendaciones con la especificación alemana, las recomendaciones las combina o categoriza, las combina en algo que le llama situaciones de diseño. Esta recomendación, este documento presenta 4 situaciones de diseño. El primero es el permanente, donde agrupa las acciones bajo condiciones normales de uso de la estructura, y aquí pueden incluir acciones permanentes, tanto acciones variables. La situación de diseño transitoria, esta hace referencia a condiciones limitadas en el tiempo. La situación de diseño accidental se asocia con las condiciones extraordinarias que pueden afectar la estructura o su entorno. Y por último, la situación de diseño sísmica, que corresponde a las diversas acciones sísmicas. Pero con esto pasamos al siguiente punto, que es el valor característico, y este nos indica los valores que toman o se toman en el diseño. Por definir el valor característico, es un valor límite con baja probabilidad de no cumplirse. Esto se adopta como una base conservadora en el diseño. La especificación japonesa, en su análisis en estado límite último, utiliza valores característicos
como, utiliza como un valor característico la carga máxima actuante durante su vida útil. Y cuando se está haciendo la evaluación en estado límite de servicio, utiliza la carga con mayor frecuencia en la vida útil del túnel. Aquí hay una consideración que puede ser favorable o desfavorable de acuerdo al diseño. Por otra parte, las recomendaciones alemanas utilizan valores característicos específicos de acuerdo al tipo de acción. Por ejemplo, si tiene acciones permanentes y su variabilidad es pequeña, se recomienda un valor nominal. Pero cuando la variabilidad es considerable, se recomienda un valor superior o inferior. Para las acciones variables, se recomienda la probabilidad determinada, perdón, dos valores. Pueden ser un valor superior o inferior. El valor superior se busca que la probabilidad determinada de no ser superado, y el valor inferior, la probabilidad determinada de no ser alcanzado. También habla de una distribución desconocida en el diseño, ¿no? Bien, finalmente presentaré la verificación de los estados límite para cada marco, para cada documento normativo, y es que la especificación japonesa en el estado límite consiste en comprobar que la relación entre las fuerzas del diseño de un elemento y la capacidad de carga del diseño no sea mayor que 1. Esto lo ve afectado o influenciado por el factor de estructura que es asociado a la importancia a la importancia y el impacto social de la obra o del proyecto. La verificación del estado límite de servicio para la especificación japonesa en general se basa en tres aspectos, que es verificar los esfuerzos, la fisuración y la deformación, en donde principalmente en la sección de la dovela, en la sección principal de la dovela y en la junta de la dovela. En estos dos puntos se evalúan los esfuerzos y las deformaciones. Verifica el concreto, el acero, la deformación del anillo, los vacíos o el vacío que se conoce como el gap y la diferencia. La verificación del estado límite de falla para las recomendaciones alemanas consiste en comprobar que los valores de diseño de los efectos de las acciones sean menores o iguales que la sumatoria de los valores de diseño de las resistencias. Y este análisis lo hace mediante situaciones de diseño, que son las que mencioné, que es permanente, transitoria, accidental. Aquí, por decir un ejemplo, tenemos la situación de diseño, perdón, la situación de diseño permanente y transitoria, es una combinación de esta situación de diseño, y es la sumatoria del factor de seguridad parcial de una acción permanente por la multiplicación de su acción permanente, más la sumatoria de las acciones variables principales. Es algo muy característico que toma una acción variable principal y la multiplica por un factor de seguridad parcial para esta acción. Además, es la sumatoria de las acciones variables por la multiplicación de sus factores de seguridad parcial, y considera también un factor de combinación que reduce la incidencia de las cargas. Sí, la incidencia o reduce la incidencia del análisis. Aquí nada más para visualizar en la situación de diseño accidental, pues se agregan las acciones accidentales. Y por último, la verificación del estado límite de servicio busca evaluar las deformaciones dentro de este criterio de diseño. Aquí a modo de ejemplo presento cuatro situaciones que son evaluadas en el estado límite de falla. La primera es la ruptura de una sección. Esto se produce cuando la dovela se destruye por completo o hay una sección conjunta destruida. Segundo es la estabilidad
una situación cuando se evalúa la estabilidad en el límite de falla es cuando pierde esta estabilidad el túnel debido a la elevación o flotación, la ruptura de la estructura, cuando el túnel se derrumba debido a la ruptura de una sección y por último la deformación. Esto cuando pierde la capacidad de carga después de la deformación de la estructura o de un elemento. Igualmente presento 4 situaciones del estado límite de servicio que son consideradas o evaluadas en el estado límite de servicio. La primera es el agrietamiento, estado cuando la durabilidad y la estanqueidad de una dovela se estropean debido a la generación de grietas. El segundo es la deformación de anillo segmentado. Este estado se produce cuando el espacio interior requerido se estropea debido a la deformación excesiva. La deformación de la junta, cuando la estanqueidad se estropea debido al aumento de desplazamiento de la junta. Y por último, los daños locales que se pueden generar cuando se vuelve inapropiado el uso del túnel debido al daño de los elementos. Como vemos, todos evalúan el sostenimiento, el revestimiento del túnel. Bien, ya por último, como comentarios finales, se encuentran, ambos documentos comparten que incorporan valores característicos en el diseño, estos buscando representar la variabilidad de incertidumbre asociada a las acciones. De manera particular, la especificación japonesa, pues es un documento meramente para el diseño y análisis de túneles con escudo. Este incorpora acciones, factores de carga particulares para este tipo de estructuras. Además, utiliza un rango de valores posibles para los factores, ya sea de carga o resistencia, y selecciona el valor adecuado según la calidad de la investigación geotécnica y el nivel de la incertidumbre. Por otra parte, las recomendaciones alemanas agrupan las acciones en categorías, siendo permanentes, variables y accidentales, aplicables a distintos tipos de estructura y no únicamente a túneles. Y por último, emplea un factor de carga global que se integra de forma conjunta con dichas incertidumbres sin un desglose particular, a diferencia de la especificación japonesa. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Realmente preparé algo muy breve. El tema da para mucho más en el sentido de abordar cada uno de los factores y las combinaciones, pero vamos, por tema de tiempo también decidí acotarlo de esta manera. Muchas gracias, ingeniero, por esta interesante presentación. Vamos a proceder a las preguntas. Por aquí tenemos una, se la voy a leer. ¿Cuál de Ujú. los dos métodos es más seguro? Yo creo que ambos métodos son seguros, sin embargo, el tema de la especificación japonesa, como mencionaba, es un documento que está redactado, pensado, estudiado para túneles, la construcción y el diseño de túneles. Entonces, le permite al diseñador tener un diseño más certero, a diferencia de este otro marco normativo, que son las recomendaciones alemanas. Que aún así, algo que destaco mucho de la recomendación alemana es que permite, por la aplicación de los factores de carga globales, permite tener diseños más robustos, ¿no? Ok, tenemos un par de preguntas más. De Marco Tapia, comenta gracias por la presentación. ¿Cómo se consideran las cargas sísmicas y si se requiere un análisis de amenaza sísmica previo para establecer las cargas?
Bien, la amenaza sísmica, por ejemplo, en la especificación japonesa, ellos consideran dos niveles, más bien utilizan dos criterios de diseño. Yo ahorita hablé de lo que es el criterio por estados límite, pero este criterio está enfocado al nivel sísmico que pueden llegar a tener. Ellos tienen nivel sísmico uno y 2. El nivel sísmico uno permite tener un criterio de diseño basado en esfuerzos permisibles, mientras que al tener un nivel de diseño sísmico 2 lo asocia a un criterio de diseño basado en desempeños, lo que lo hace un poco, lo hace más certero en este sentido. Alejandro Vélez pregunta si hay una correlación con las normas mexicanas. Eh, no, no, aún no. Es parte de mi proyecto de investigación. Precisamente en este abordo estos dos documentos y las normas mexicanas como tal, y un otro que es de la ACC de Estados Unidos. Y se busca precisamente este sentido de aplicabilidad a las normas mexicanas sin perder lo que el criterio de diseño que ya tenemos en las NTC. Entonces, sí se está llevando a cabo la aplicabilidad. Ujú. Ay, perdón. Marco Antonio pregunta, en cuanto a costo, ¿cuál es el más económico? Yo creo que aquí si les el tema ¿cómo decir? Pues de cierta manera algo que dice la especificación japonesa es que pues requiere o se requiere de mucho análisis previo. Igual, por ejemplo, como mencionaba en la clasificación de estructuras, las recomendaciones alemanas pues categorizan los túneles en una categoría de GK3, lo que conlleva más análisis para el diseño de manera concreta no podría como decir cuál es más económica que otra, pero pues siempre un estudio tan riguroso como lo que propone la especificación japonesa eh, puede demandar mayores recursos. Tenemos una última pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué consideraciones se toman cuando se presentan cambios de material durante la excavación del túnel? Mm, realmente se asocian, aquí sí desconozco la verdad, porque puede ser, por ejemplo, si tomando lo que dice en la especificación japonesa, puede considerarse quizá en los factores de resistencia del material, esta situación, pero la verdad desconozco y no me gustaría decirles algo que quizá no mencionan en el diseño, pero si me permite investigarlo y responderle con mucho gusto. Son todas las preguntas, ingeniero. Nuevamente le agradecemos su tiempo a nombre de Ámbitos, igual a todos los presentes y damos por finalizado este webinar. Muchas gracias, maestra. Agradezco también a la asociación que me permite contribuir no solo desde el grupo de ingenieros jóvenes, sino ahora también desde este espacio y pues eh, con mucho gusto estoy aquí. Gracias a todos por el tiempo y por estar en esta ponencia, esta breve ponencia.